Pedro, son los que estarán de poner para la charla esta, y parlarem pues, tot pues, el tema del món taurino y l'escola taurina y todo el tema este. Entonces, Pedro Mileo, que será el que es comenzará a comentar, pues y pasaremos la palabra a él y ya él ya se presentará y me presentará también a Rufino. Yo simplemente voy a dedicarme a hacer una introducción sobre quién es la figura de Rufino Milián. Aquí tenemos la costumbre de que cuando una persona es una persona casi de casa, como Rufino, y una persona de confianza, probablemente no lleguemos a valorar hasta qué punto tenemos a alguien realmente valioso y alguien que nos puede aportar muchísimo. Yo tengo la suerte de conocer a Rufino hace muchísimos años, de haber aprendido mucho de él. Yo creo que es de las pocas personas a las que realmente escucho cuando habla de toros y de la que realmente aprendo cuando habla de toros, porque tiene unas vivencias personales que escapan a lo que la mayoría de los que vivimos el toro de una manera más intensa puede funcionar, ¿no? Ahora os presentaré quién es Rufino y luego, si queréis, haremos un poco de tertulia de coloquio sobre lo que él hable y sobre cualquier otro tema, incluida la Feria de la Magdalena que tenemos ya encima. Rufino Milián es, bueno, pues una persona que ha vivido para el toro y por el toro toda su vida. Ya para que os hagáis una idea, la Federación Taurina de Castellón, cuando se jubiló hace un par de años de la Escuela Taurina, pues le dedicó un homenaje, le hizo una placa en la Plaza de Toros. Cuando hace la Plaza de Toros, si queréis ir a la parte donde tienen, está la parte de la derecha, donde tienen allí la dependencia de la Escuela Taurina para cambiar y tal, hay una placa allí de homenaje a Rufino por la trayectoria vital, ¿no? Por toda la que ha sido su vida. Rufino fue uno de los novilleros punteros en la época dorada, en la época de oro de la tauromaquia en Castellón, ¿no? Hubo unos años en los que, bueno, Castellón hubo un boom, estaba Caro, estaba Ramírez, estaba Zabalza y estaba Rufino. Y bueno, pues fue una época dorada, siempre en Castellón, cuando ahí se habla de la época del toro en Castellón, se habla de esta época, siempre inclusivamente. Luego ya vino épocas más tardías, con Álvaro Amores, con Ramírez Hijo, con Solita, pero aquella fue la época en la que realmente despegó un poco el taurismo en Castellón, ¿no? Fue una época doradísima y Rufino fue uno más, ¿no? de los cuatro que en aquella época, bueno, pues hicieron ilusionar a la gente, ¿no? Rufino fue capaz de ilusionar hasta el punto, bueno, pues que los hermanos Marín, que fueron toreros y luego fueron empresarios y tal, vieron que ahí había posibilidades serias de cuajar un torero, se lo llevaron a Tudela y estuvo el hombre entrenando con Paco Camino, por ejemplo, ¿no? y con otra gente. Y bueno, pues hizo una etapa de novillero realmente importante. Luego él, en un acto de honradez que la verdad es que es de los pocos que han tenido la verdad el carácter de poder hacerlo, renunció a tomar la alternativa. Hay mucha gente que llega como novillero a trancas y barrancas, toman la alternativa y se quedan parados. Bueno, él tuvo la grandeza, por así decirlo, de ver que ser torero era un acto importantísimo y renunció a tomar la alternativa, pese a que tenía, bueno, pues expectativas para haber funcionado. Pero bueno, hizo una etapa de novillero muy importante. A partir de ahí comenzó pues con los hermanos Marín, incluso con la familia Chopera, a llevar plazas de toros, a montar espectáculos taurinos, a vivir dentro de lo que es el mundo taurino, ¿no? Y fue empresario taurino. También fue profesor, porque él llevaba el toro dentro y fue capaz en dos épocas de su vida de dedicarse a enseñar al toreo. Fue en la plaza de la Viña, una plaza que se montó en Benicàssim, para los más jóvenes no la habréis conocido, una plaza donde está el Hotel Orange. Ahora pues allí había una plaza pequeñita, allí se montaban festejos para los turistas, para algún turístico que hubo en aquella época, en los años 60, 70 aquí en Castellón. Bueno, pues, y él fue el gerente de aquella plaza, el director. Allí salió Carmelo, por ejemplo, que fue uno de los subalternos más importantes que ha habido, que va a Basulín, y Montoliu, y muchos de los toreros de aquella época funcionaban. Bueno, pues allí funcionaron mucho, se montaban muchos festejos menores y fue una plaza importante y él la hacía de director. Luego ya cuando se montó la Escuela Taurina de Castellón, él fue el director que fundó la Escuela Taurina de Castellón hasta hace un par de años, en que ya por edad, porque ya Rufino pues ya tiene una edad, se jubiló y bueno, pues fue director. Rufino, para que os hagáis una idea, él toreó varias veces de novillero con el cordobés, llegó a torear con Curro Romero, o sea, en su época de novillero alternó con las figuras de la época, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues como muchísimos, se quedó ahí, pero ha funcionado mucho, muy bien en todos los ámbitos taurinos, ¿no? Ya os digo, ha sido director de 2 veces de escuelas taurinas, ha sido empresario taurino, también tuvo una ganadería, fue de cetrinas, un hierro de primera,
Y bueno, es una persona que ha vivido absolutamente vinculada al mundo del toro toda la vida, ¿no? Y además, lo más importante no es que ha vivido vinculada en todos y cada uno de los aspectos, ¿no? Desde ponerse delante del toro hasta ir detrás del que se pone delante del toro, hasta criar toros, de todas maneras festejos, con lo cual le da una visión absolutamente diferente a la que tenemos la mayoría, ¿no? Que nos hemos limitado a ver festejos, a escribir de toros o a vivir un poquitín al margen de este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo imagino que Rufino nos dará una visión absolutamente particular, con la que podemos estar o no de acuerdo, pero es una visión absolutamente desde el conocimiento de todos los ámbitos del mundo del toro y desde la que realmente se puede aprender, ¿no? No quiero tenerlo más, realmente el protagonista es él y bueno, solamente me gustaría hacer hincapié en eso, que bueno, que Rufino, por más que sea una persona que aquí tenemos muy de cerca y que es una persona con la que cada día podemos estar, es una persona de la que realmente tenemos mucho que aprender y de la que hay que valorar que tengamos la oportunidad de estar con ellos. Maestro. Los principios del toreo no nacen en Andalucía. O sea, todo el mundo se cree que el principio del toreo ha nacido en Andalucía. No ha nacido en Andalucía. En el siglo XIV y XV ya empezaron los pastores de Navarra, porque en Navarra el ganado de la casta navarra, luego salen ya los ganaderos, pero la casta navarra se cría en el Pirineo. Entonces los pastores tienen que ir a pie y con perros para poder sacar ese ganado de las montañas y poderlo sacar a las fincas que tienen los terratenientes, que a lo mejor no saben ni que existen esos toros. Pero ahí empiezan los pastores a tener que defenderse, porque muchas los sacaban para hacer fiestas y para defenderse pues llevaban mantas, llevaban la chaqueta y claro, si en un momento dado algún toro se revolvía entonces se tenían que defender, y es cuando salían los quiebros y salían con la manta a poder torearlos y a poder defenderse. Y ahí es cuando empieza, así como en Andalucía el terreno es apropiado para el caballo, y entonces cuando ya intervienen, digamos, los señoritos que tienen las fincas, todas las fincas, y el ganado está allí, y se trabaja a caballo, entonces ahí es donde nace el toreo a caballo, pero el toreo a pie nace en Navarra. Nace en Navarra y se va extendiendo poco a poco por toda España, porque cuando vienen los Borbones, los caballeros, los señoritos, como al rey no le gusta, porque dice que es una fiesta muy violenta y es una fiesta que se sacrifica el animal, dejan de torear a caballo, se restringe eso para digamos complacer al rey, y entonces cuando el toreo a pie toma fuerza. Entonces cuando se expande el toreo a pie, ya en el siglo XVI y en el siglo XVII es cuando el toreo a pie empieza a tomar fuerza, y estos señores, estas cuadrillas de navarros, riojanos, se extienden ya por casi toda España. Incluso llegan a torear hasta Madrid. Son cuadrillas que ya forman cuadrillas de pastores, cuadrillas que van a todas las fiestas de todos los pueblos. Lo mismo, de ahí nace, y yo os digo porque ahora volvemos a lo de los recortes, ahí es donde nace el toreo. Lo que ahora son los recortes es lo que hacían aquellos señores entonces, claro, ahora perfeccionado, como es normal. Entonces empieza a salir ya el toreo a pie y se va extendiendo, porque los señoritos no actúan por la cosa del rey. Pero ya llega que es casi un desmadre, porque ya el pueblo se impone, no hay orden, no hay nada. Tienen que, en el siglo ya XVII y eso, se hacen las plazas de toros de la Maestranza y la de Ronda, y eso lo hacen los caballeros maestrantes para ver si pueden quitar un poco digamos al pueblo de la fiesta y darle más categoría para que ellos puedan actuar en esas plazas.
Pero claro, el pueblo ya está concienciado, ya lo que quiere es la fiesta de toros. Entonces viene el momento que en el 1700 por ahí salen los Costillares, la familia Costillares. Claro, en todas las sagas, en todas, digamos, las familias toreras, se destacan cuando sale una persona que es la que se destaca. Entonces sale, estos son una familia que trabaja en el matadero de Sevilla, y sale por delante Joaquín Rodríguez Costillares, que es el primer, digamos, torero a pie que ya empieza a poner normas, ya empieza a decir cómo tienen que ser las cuadrillas, empieza a poner los tercios ya, los tercios de banderillas, los tercios de capote, los tercios de picar. Él ya pone un orden, y pone también el traje de torear, y ya empieza a renovar, porque entonces pues salían pues como salían, con unas fajas así, con unos pantalones, pero él ya empieza a renovar. Costillares ya es el primero que empieza a renovar las cosas. Digamos, de discípulo de Costillares sale Pepeillo. Pepeillo es un torero que quería la escuela andaluza, la escuela sevillana, la filigrana. Y también hace un tratado y escribe mucho, pero que resulta que luego en la plaza no es capaz de realizarlo. O sea, que él lo escribe, lo comenta, lo hace, tal, pero no es capaz de en la plaza realizar lo que él hace. Entonces se enfrenta con Pedro Romero. Pedro Romero es también de una familia de Ronda que ya se atribuye a su abuelo, que haya matado el primer toro a espada y muleta. O sea, que su abuelo ya dicen que fue el primer que mató un toro a espada y muleta. Y Pedro Romero le gana las batallas en todas las plazas, o sea que no tiene rival. Este Pedro Romero ya instaura la escuela rondeña, y la escuela rondeña es ya, digamos, un poco más con el compás abierto, no tanto a filigrana, porque Pepeillo lo que tenía eso, nació esa filigrana, esa cosa andaluza que tienen los andaluces, esa gracia que ya muchos, yo me acuerdo mucho de un banderillero que venía conmigo, que fue con Julián, antiguo ya era mayor cuando venía conmigo, que cuando se hablaba de estas cosas decía esos de Pitiminí que dicen que el toreo únicamente existe de Despeñaperros para abajo, ¿qué se habrán creído? El toreo ha nacido en Navarra. Dice, yo toreé una corrida de toros de Isaías y Tulio Vázquez de Sevilla, y se emplazó un toro en medio de la plaza y se miraban, dice, estaban los niños del matadero mirándose a ver quién salía. Y Julián me dice, cubano, venga. Dice, yo con mi capotico cogido así, no de así, no, así bien cogido, me fui para el toro, empecé a pegarle. Riu, riau, decía así, riu, riau, hasta que llegué al tercio, le pongo el capote, algo así, y digo, ahí se queda. Dice, y la ovación más grande de la tarde se la llevó el Navarrico, para que digan que no, que el toreo lo han inventado los andaluces. Entonces, esa etapa empieza ya, digamos, a transformar el toreo, y son los primeros que ya tienen cuadrilla. Entonces, claro, se toreaba sobre las piernas, eso indiscutiblemente, hasta que no llega ya más adelante lo de José Víctor y Belmonte. Luego, ya de Pepeillo, de eso, pues ya se pasa. En el siglo XVIII y XIX es cuando ya más se va perfeccionando las cosas, como es normal. Cuando uno empieza, luego los que vienen detrás van perfeccionando las cosas. Lo difícil es empezar, pero luego poco a poco se van haciendo las cosas. Y salen, pues, por esos años, después de Pedro Romero, el siglo XVIII y XIX, ya empieza a tomarse una reglamentación. Ya empiezan a reglamentar
un poco las cosas de los toros. Y ya salen también las ganaderías, digamos que salen los ganaderos. Y ya empiezan, pues en la casta navarra, pues hay unos señores que en sus fincas tienen ese ganado. Uno de los primeros fue un señor de Tudela que se llamaba Alaiza, que fue a Madrid en el año 1850 o por ahí ya con una corrida de toros de toros navarros, de los navarros, que luego se hicieron famosos por lo de Carriquirri, pero era la casta navarra. En Andalucía pues está el otro tipo de toro un poco más corpulento, más fino de manos, con otra encornadura, más bonito, y luego está ya en Extremadura, que viene el toro ya con más, digamos, más banadudo, con las patas más grandes, un poco más, digamos, lo que nosotros decimos un poco fuera de tipo, pero no, ese encaste era así. ¿Qué pasa en esa época? Que los ganaderos mandan. Los ganaderos imponen sus toros en el orden del día. Claro, viene la rivalidad con los toreros, sobre todo con Lagartijo y Frascuelo, que no están conformes con eso, pero la fuerza que tienen los ganaderos puede más que la de los toreros. Entonces, ellos elegían el orden de los toros y si creían que un torero a sus toros les podía sacar más partido, se lo echaban a ese torero. ¿Qué pasaba? Pues que normalmente pues los que iban por delante son los que se llevaban los toros, porque siempre se le ha dicho que no hay quinto malo. No hay quinto malo porque los ganaderos normalmente trataban de poner en ese lugar el toro que ellos mejor creían y el torero que ellos también querían favorecer y que el torero lo pedía. Entonces ahí hay una discriminación y hay una lucha hasta que llega Mazzantini. Mazzantini es un hombre que es político también, fue gobernador y dice que no, que aquí hay que hacer sorteo y que no se entra en ese baile. No se entra en ese baile y entonces pues se hace ya el sorteo reglamentario como está haciéndose ahora, o sea, como está haciendo la reserva. Después ya el rey Carlos IV, me parece, prohíbe los toros. Tajantemente en el año 1800 los prohíbe. Y nos quedamos con 25 años sin toros. Tampoco no hay ninguna cosa muy especial, porque tampoco se ve que los toreros no había muchos hasta que sale Lagartijo y Frascuelo. Entonces los toreros se hacían en las capeas, o sea, iban por los pueblos, toreaban las capeas y el que más habilidoso veían, pues normalmente se fijaban los toreros, los que ya iban de matadores, se fijaban con alguno que sobresalía sobre los demás y lo incorporaban a su cuadrilla. Y Lagartijo y Frascuelo pues pertenecieron a la cuadrilla de Mariano Sanz y a la otra cuadrilla que no me acuerdo, pero los cogieron de los pueblos, los sacaron. Y resulta que esos dos alumnos superan a los maestros, y toman alternativa y se hacen matadores de toros y dicen ya que esa fue la primera época de oro del toreo. La época de Lagartijo y Frascuelo. Ahí hay mucha... entre ellos hay una gran rivalidad y empieza ya la rivalidad en la plaza de toros, la competencia, la lucha en la plaza, aunque ellos eran muy amigos fuera de la plaza, pero la plaza, y empiezan también a tener los partidarios y a poner en orden ya más todavía la cosa de las normas, de los tercios, porque antes pues se hacía toda clase de suertes, se hacía ponían banderillas, una banderilla, porque luego ya se impuso los dos, a lo mejor ponían una banderilla
banderilla y ponían con un envoltorio de papel, y dentro del envoltorio había 5 o 6 pájaros, y cuando el toro hacía así, salían los pájaros, y era pues para divertimento de la gente, porque veía que para distraer a la gente. Estaba luego el trascuerno, luego estaba el salto a la garrocha, había una cantidad de suertes, luego incluso Goya fotografía, bueno, o dibuja a un navarro que se llama Martinchu, que con grilletes en los pies, se ponía encima de una silla, venía al toro y saltaba por encima con grilletes en los pies. O sea que eran todo cosas de valor, y de eso, digamos, este tipo de toreros que se consideraban que no artistas. Los artistas se consideraban los de Andalucía, y efectivamente hasta hoy podemos decir que el arte, lo que decimos el arte, el sentimiento, esa cosa que no sabes lo que es pero que te llega, mayoritariamente lo tienen los andaluces, aunque ahora hay tantos toreros o mejores de Despeñaperros para arriba que de Despeñaperros para abajo. Después de todo eso, pues ya viene de la escuela sevillana, pues salen Cúchares, sí, los dos principales de la época que salen allí es Paquiro y Cúchares. Hasta llega un momento que se dice el arte de Cúchares, al toreo se le llama el arte de Cúchares. O sea, no es que se diga no, sí se dice el arte de Cúchares, porque fue un torero también que revolucionó mucho, aunque fue en la escuela de Sevilla, pero era de Madrid, y tiene eso, y entonces le bautizan con eso. Luego ya de Lagartijo y Frascuelo, pues ya viene, digamos, el Guerra, el califa que ahí ya casi se perfecciona hasta Joselito y Belmonte. Viene Joselito, y digamos que Joselito es el compendio, es la reunión de todo lo anterior hasta ese momento. Tiene la elegancia, tiene el poderío, tiene la afición, tiene lo que hay que tener para mandar, y manda. Joselito manda. Entonces nace esa competencia de Joselito y Belmonte. Yo creo que Joselito, si no hubiera tenido la desgracia, que yo creo que se acopló de haber muerto, de haberlo matado un toro en Talavera, en el 20, hubiera asimilado mucho el toreo de Juan Belmonte, porque era un hombre muy inteligente y sabía que su época, que la época del va hacia atrás se había terminado, que eso ya se tenía que olvidar. El toreo sobre las piernas, para entrar a matar estaba un banderillero allí al lado del toro, para que cuando él entraba a matar le echaba el capote al toro para que hiciera así el toro y él poder entrar a matar. Eso se terminaba. Entonces tenía que ser ya los brazos, más que nada los brazos, las piernas, pero sobre todo los brazos. Entonces, claro, el toro, ese brusco, ese toro violento, ese toro de fiereza, ese fiero, normalmente eso no obedecía. No obedecía, era genio. Y el toro que salía con medianas condiciones para poderle hacer Belmonte entonces eso es lo que revolucionaba. Entonces los ganaderos empiezan ya a darle vueltas a la cabeza, cruzando, buscando encastes, buscando esto, buscando suavidad, quitando nervio, quitando de eso, y llega un momento que también sufren las consecuencias del abuso. Joselito y Belmonte abusan ya también de la gente, y la gente empieza a cabrearse. La gente empieza a cabrearse y a decir que aquello era una estafa, que eso no podía ser, que ya salían los toros cornicortos, que salían de esto, y claro, bien se defendían. Una cosa que Joselito, y además es cierta, y lo he comentado algunas veces, sobre todo con Aurelio, que le gustan los toros, aquí te espero. Yo le he dicho que yo toreando prefería un toro con los cuernos así que no ese así. Para mí, ese así me imponía mucho respeto. Me imponía eso porque sabía que si me cogía, me daba.
Sin embargo, ese otro, yo digo, este no, este pues si me coge, pues resulta que me hará así, me hará ya, pero no me va a acertar. Porque si vosotros os fijáis, los toros cornalones a lo mejor le meten a un pitón entre las piernas, se lo meten para aquí, se lo meten para allá. Pero ojo cuando te coge un toro cornicorto. Cuando te coge un cornicorto, normalmente no te escapas. Y posiblemente a Joselito le mató un toro cornicorto y seguramente borriciego. Borriciego porque hay toros que ven de lejos y no ven de cerca, y a la inversa, o un pitón o otro pitón, y entonces eso no estaba como ahora. Entonces se piensa que el toro lo vio de lejos y el toro fue a por él. Y aunque llegó cerca, cuando llegó cerca, el toro no obedecía, él ya tenía una línea trazada. Y esa línea se encontró con Joselito y todo eso. Entonces, en ese momento ya de Joselito del Valmonte es cuando se revoluciona el toreo. Luego pasamos ya, digamos, a las dinastías o las escuelas. Ya Joselito, toda su familia son toros, Belmonte no, pero toda su familia eran toros. Y ahora luego viene ya, cuando vienen, digamos, los Bienvenida, el Papa Negro, pues fue torero, fue un torero normal, pero ya tuvo 4 hijos y ya era una dinastía. Manolo Bienvenida, según dicen, era el mejor, murió muy joven, una desgracia, pero luego viene Antonio, viene Ángel Luis y viene Juanito. Ya tienen una escuela. No es, digamos, las escuelas como tal como las vemos hoy, luego lo hablaremos, pero sí ya tienen una referencia. Ya normalmente los 4 se van pareciendo. Luego tienes a los dominguines, que claro, está Domingo, está Luis Miguel y está Pepe. Y también cada uno en su cosa, pero también ya nacen también de una escuela de su padre, aunque sean diferentes, no es lo mismo que ahora. Luego viene Ordóñez. Yo tuve la suerte de en un tentadero en Sariñena, al lado de Zaragoza, de poder pegarle 2 lances y una media a Cayetano Ordóñez, Niño de la Palma, al padre de Antonio Ordóñez. Porque resulta que tenía un gran amigo y un gran benefactor que se llamaba Luis Baquedano, que fue empresario de la Plaza de Toros de Zaragoza, que era muy amigo de él y muchos inviernos y muchas veces les quitaba el hambre a él, al Niño de la Palma, padre, a Cayetano, a Antonio, a Juan y a Pepe. O sea que muchas temporadas se las pasaban en Zaragoza en casa de Luis Baquedano. Y yo le vi torear a aquel hombre con traje, con sombrero, pegar esos lances, ahí, y luego esa media así, con ese señorío y con ese arte, que dices, es que esto es algo. Claro, era ese toreo rondeño, ese toreo que es el último. Entonces viene ahora con esa dinastía de Antonio Ordóñez. Antonio Ordóñez ha sido un torero, era mejor, yo tuve la suerte de verlo de novillero, era mejor de novillero que no de matador de toros. Por una cosa, él se emparentó con los dominguines. Sabéis que estaba casado con una hermana de Luis Miguel Dominguín. Luis Miguel Dominguín era más listo que el aire, era muy listo. Y Antonio Ordóñez era un torero tan puro y tan bueno que terminaba con todo, se echaba la pata para adelante. Pero luego Luis Miguel le dijo, la maneró y le dijo, no, oye, no, eso de la pata para adelante, olvídate. Porque le pegaban además. Tuvo un poco de perfil y ya le acostumbró a ponerse de perfil a Antonio Ordóñez. Con el capote no, con el capote cuando Antonio Ordóñez se mecía y llevaba los toros era una escultura. Pero con la muleta ya empezó a ponerse ya en línea y a tener un poco las ventajas que Luis Miguel quería. También quería, Luis Miguel también lo quería.
Porque claro, porque Luis Miguel si Antonio Ordóñez pegaba 4 muletazos, terminaba con el cuadro que decimos nosotros. Claro, a Luis Miguel a eso le reventaba. Es que su cuñado, que era de una época más tardía, y más, le mojara la oreja como que se la mojaba. Y entonces, pues viene eso. Luego vienen ya la época de oro, considero yo prácticamente, aunque la de José Víctor Elemento fue la transición, esta época donde han estado los Viti, los Camino, los Ordóñez, los Miguel Dominguín, Diego Puerta, Jaime Hostos, Mondeño. Ha habido un ramillete, el cordobés, que ese pues ya se salía de madre. Y ya viene una época donde hay grandes figuras, donde hay unos toreros pues que cada uno en su estilo, porque sí, efectivamente eran diferentes, eran diferentes porque no se había conglomerado como ahora tenemos, y es una época maravillosa. De ahí sale ya la Escuela Taurina de Madrid, en el año 70 y tantos, que la monta un periodista que se llama Molinero y Martín Arranz, el que fue apoderado hasta de Joselito, y eso, pero montan una cooperativa, los profesionales, que se llama Conadeto. Esa cooperativa está patrocinada por profesionales, no tiene nada que ver el gobierno, y de ahí tienen la suerte de sacar a los príncipes del toreo. Los príncipes del toreo, que fue Lucio Sandín y el Lillo, han sido los digamos, yo los llevé a Torreblanca, los llevé a Benasal también, allá arriba por la parte de Zaragoza, y a Calanda, y eso también lo llevamos. Tuvieron la suerte de salir esos 3 chavales, y entonces a los 5 o 6 años ellos allí tenían maestros para la escuela normal y para el toreo, y se quedaban allí. O sea, comían y bebían y vivían y hacían la vida allí. Claro, eso no se podía soportar, pero entonces al salir estos chicos, cuando el ayuntamiento y la diputación toma ya las riendas, digamos, ya se hace cargo de la escuela. Se hace cargo de la escuela y ya tiene un presupuesto, aunque continúan estos al frente. Continúan al frente, luego sale Joselito, sale el Bote, sale el Fundi, otra hornada de estos, y empiezan a proliferar ya las escuelas por toda España. Empiezan a Valencia, Albacete, Salamanca, pues ya se empiezan. Andalucía pues también tiene escuelas, pero ya es de diferente manera, y llegamos a un momento que las escuelas, sin las escuelas hoy no existiría el toreo. O sea, eso está claro. Hoy en día, eso de maletidas, porque yo, una anécdota que me pasó a mí, es que pasé un poco de hambre, pero bueno, da igual, todo lo digo, pero sin las escuelas no. Lo que pasa es que ahora sí que se unifica. Ahora sí que se ha unificado mucho. Y hay mucha cantidad y poca calidad. Claro, entonces normalmente el que queríamos ser torero es porque queríamos ser toreros, y nos costaba sacrificio, nos costaba cosas. Te digo porque esto que antes en las fiestas los ganaderos llevaban los toros a los pueblos, hacían fiestas. Yo me acuerdo del año 52, mira, ya ha llovido, por eso te digo yo que tú de eso, en Portell de Morella había la costumbre que los masoveros llevaban sus toros. Nosotros nos dijeron uno de Portell, el padre de San Martín, y dice: oye, pues venid a torear allí, que sacan los toros de los masoveros, traen allí los toros y no sé qué. Y yo, pero eso no, que hay que son furos, decían, que son furos, aquí son furos. Bueno, pues allí vamos Almelita y yo, pues bueno, pues vamos a ver. Y llegamos el viernes en el coche de línea y nos quedamos allí en la pensión. Y eso, nosotros pensando pues que claro, que íbamos a torear, que luego íbamos a pasar el guante y íbamos a sacar alguna perra, como se hacía entonces, que donde toreabas pasabas el guante y se sacaba alguna perra.
Pero llega el sábado y sí, traen allí 10 o 12 toros que los recogían por las masías y los llevaban allí en un corral y los iban a soltarlos. Nosotros cogemos el capote y la muleta y nos ponemos a montarlo en una plaza que hay allí del terreno, sobre el terreno mismo, con unas escaleras de tierra y una cosa de altura al ruedo, así de hondo, y nos ponemos a montar los capotes. Y entonces que nos ven los dueños de los toros. Nos ven los de los toros y dicen, ¿vosotros qué sabéis? Ni hablar. Y se reúnen allí. ¡Ey! Les quitamos las muletas y los toros y los capotes a estos no salen. Y con el garrote que llevaban allí, y digo, ay, nada, vosotros esto fuera. Y nos quitan el capote y las muletas y se lo guardan. Si queréis, corréis, pues ¿qué nos vais a poner vosotros delante y luego que nosotros en la masía nos van a pues, hombre, nosotros nos han dicho esto, nada, si queréis correr con ellos por ahí, bien, pero de capote y muleta, nada. Total, que allí pasamos 3 días pensando que eso, buscando manzanas. Me acuerdo que había unos manzaneros por allí abajo, por el río, y comiendo manzanas y sin poder tomar ni un duro. Y eso que mi padre conocía al dueño de la pensión, pero nosotros no queremos comer, no tenemos hambre. Unos amigos y unas chicas de Morella que estaban allí, que estuvimos allí pues con ellos, y nos daban pasteles, nos daban rollitos y nos daban moscatel, mistela. Y claro, con la mistela pues cogimos media tranca que no nos aclarábamos. Claro, no comíamos, porque claro, como no teníamos dinero, a la de la pensión le decíamos, no tenemos hambre, ya nos han invitado. Los cojones no nos había invitado nadie, lo que pasa es que no teníamos dinero y no podíamos hacer nada. Y lo digo porque así como eso, pues se ve que en los pueblos pasaba. Y entonces, claro, pues los ganaderos pues llevaban los toros. Y allí, ya te digo, ¿no? ese año pasó eso. Y como nosotros aquí no veíamos un pitón por ninguna parte, pues lo que nos decían, donde nos decían que podía haber algo, allí nos íbamos. Pasando hambre con bicicleta, a pie o como fuera. Hoy, por suerte por una parte, por desgracia por la otra, eso pues ya no existe. Hoy yo me acuerdo que debuté con picadores, no había visto un tentadero en mi vida, lo vi cuando fui a Tudela. Debuté con picadores habiendo muerto 8 novillos y 6 o 7 vacas, porque entonces estaba autorizado las vacas, de retienta, nos llevábamos las vacas. Con ese bajaje, yo de salón una barbaridad y de entrenamiento una barbaridad. Y hoy en día lo tienen todo demasiado fácil. Una parte, dices, es que han cambiado las cosas, de acuerdo, han cambiado las cosas y tiene que ser así. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo, pues yo también quiero ser toro, yo también quiero ser, y empieza a proliferar eso, y de verdad, que tenga afición y que tenga esas ganas, hay... Así, con los dedos de la mano se pueden contar. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay tal cantidad de mediocridad que claro, ¿qué vamos a hacer? No tenemos otra cosa. Y hoy en día las escuelas son imprescindibles, pero por otra parte se ha hecho mucho daño, han hecho mucho daño a la fiesta. Creo que se ha hecho mucho daño a la fiesta por eso, porque hay mucha... es una cosa que digamos que sota caballo rey. Aunque claro, el torero que es torero ya es figura, pues es figura, pero es que casi que te aburres viendo ya. Yo, será por mi edad también, por otras cosas, pero es que yo hay muchas veces que yo estoy en la plaza y he llegado a dormirme. He llegado a aburrir de tal manera que digo, pues mira, será esto que yo ya no, pero no. Y ahora en estos momentos la cosa está delicada.